Si tienen sus Biblias, abran su Biblia al libro de Hechos. Continuamos nuestra serie llamado La Iglesia No Adulterada. Nuestra serie del libro de Hechos, La Iglesia No Adulterada. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 19. Y si tienen la Biblia de la Iglesia aquí en español, es página 735. Pero es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Capítulo 19. Ya ni me acuerdo cuando comenzamos el libro de Hechos. Quiero decir que era en el otoño del año pasado. Parece. Entonces a lo mejor lo terminamos para el otoño que viene. Versículos 1 a 7 del capítulo 19 de Hechos. Lo voy a leer. Dice la palabra, la verdad de Dios. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en él, que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Qué son las características que nos identifican como cristianos, como pueblo de Dios, como hijo o hija de Dios? ¿Qué es lo que la gente de este mundo o otros cristianos debería mirar diferente en nosotros como gente redimida de Dios? ¿Qué son ciertas características? ¿Qué evidencia deberemos de ver en un hijo o hija de Dios? ¿Alguien quiere decir uno o dos? Fruta, sí, del Espíritu. ¿Qué más? ¿Y qué son una de esas frutas? Sí, vamos a hablar un poco de la fruta del Espíritu. Misericordioso, tener paciencia, todo eso. Sí. ¿Qué es otra evidencia que debemos tener como cristiano, cristiana, que la gente no cristiano o cristiano debería de ver en nosotros? Yo digo también, ¿debería un cristiano o cristiana hablar diferente? Como su modo de hablar. Como modo de hablar. Entonces, hoy vamos a mirar la evidencia. Y he titulado el mensaje de hoy esto. Es una pregunta. Y quiero que se vayan ustedes con esta pregunta. ¿Hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti? ¿Hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti? Es importante esta pregunta porque nomás porque venimos al conocimiento de Jesucristo y entramos a la familia de Él, no es decir que debemos de terminar con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos salvó, nos entró, pero ahí no es donde termina la evidencia. ¿Hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti? Vamos a comenzar con esa pregunta y vamos a terminar con esa pregunta. Entonces, hoy vamos a ver 5 señales que el Espíritu Santo vive o está en ti. 5 señales de evidencia que el Espíritu Santo vive o está en ti. Número 1, hay transformación. Ustedes han visto, diga José. Bueno, en mí, lo digo por mí, que sí hay evidencia de transformación en
yo para hablar antes eran pues puras malas palabras y ahora no. Entonces yo pienso que sí. Sí. Y de eso vamos a hablar un poco de la lengua. Número 1, la primera señal del Espíritu, que el Espíritu Santo vive o mora en nosotros, hay transformación. Piensen en el gusanito que se convierte la mariposa, ¿verdad? Número 2, hay que crecer en el fruto del Espíritu Santo. Número 3, el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado del Espíritu Santo. Número 4, hablamos con el poder del Espíritu Santo. Y número 5, probamos los espíritus. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiero decir? Los espíritus. En este mundo hay bastantes espíritus. Y esos espíritus nos quieren desviar o nos quieren provocar a hacer algo. Y esos espíritus pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, probando los espíritus es como examinar lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Transformación, crecer en el fruto del Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo, hablamos con el poder del Espíritu Santo o hablamos diferente y probamos los espíritus. Entonces, el contexto de lo que ha estado sucediendo. En el último capítulo 18, Pablo había terminado su segundo viaje misionero y llegó a Corinto y conoció, ¿se acuerdan de Priscila y Aquilas? En ese capítulo él comenzó a trabajar con ellos. Ellos hacían tiendas de campaña, ¿se acuerdan? Él iba a las sinagogas los sábados a predicar y se entregó con Priscila y Aquila y vivió con ellos por un rato. Ese es el mismo capítulo donde los judíos les dio envidia por atraer a los judíos y a los gentiles, a muchos a Cristo. Entonces una noche, Dios le apareció a Pablo y le dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo porque yo te he rodeado con gente y un pueblo que te va a edificar. Porque Pablo, yo creo, sintiendo que a lo mejor le iba a pasar algo, Jesús le calmó sus temores y por 1 año y medio más se quedó. Y Priscila y Aquila quizás ya eran cristianos, a lo mejor fueron convertidos por Pablo, pero después Pablo se fue a regresar a Jerusalén y Antioquía, y en Efeso se quedó se quedó Aquila y Priscila. Y allí conocieron a un hombre llamado Apolo, que hablaba bien poderosamente, y estaba hablando sobre el bautismo de Juan el Bautista, pero él estaba hablando del contexto de lo único que sabía. Tenía un cuadro incompleto y no sabía de Jesús. Priscila y Aquila, que estaban viviendo con Pablo, ya sabían. Entonces Priscila y Aquila le completaron el cuadro. Oye, Pablo, tú tienes el don del Espíritu para hablar, pero te falta algo. Cristo, hay un hombre que vino que se llamaba Cristo. Él era el cumplimiento de todas las Escrituras. Apolo dijo: no sabía, y con más fervor fue y predicó. Y aquí es donde comienza el capítulo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Entonces, lo primero que vamos a ver, si hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti, es esto: hay transformación. Hay transformación en tu vida. Porque fíjense lo que le dice Pablo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Dios nos entra. ¿Se acuerdan los principios de Hechos? Hablamos varios domingos del Espíritu Santo y qué era el Espíritu Santo. Y una de las cosas que era el aspecto del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es todo Dios. Todo Dios.
El Espíritu Santo estaba ahí a los inicios del mundo, de la creación. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo estaba sobre las superficies de las aguas? Eso era Dios. Hay que ver transformación. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayuda a madurar como creyentes y produce la transformación de nuestros corazones y mentes. Tito 3, 4 a 6 dice: pero cuando apareció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con el hombre, no por obras de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tener el Espíritu Santo regenera. ¿Qué es regenerar? ¿Qué es regeneración? Ser nuevo. Tener el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu y nos convertimos en una nueva creación. Pasamos por una transformación completa a nivel espiritual y esto hace que nuestro comportamiento cambie. El mundo cree en mejorarte y convertirte en una mejor persona, pero el Espíritu Santo te convierte en un completamente nuevo. Dice la palabra que nos convertimos en una criatura nueva. Cuando te transformas, los demás notan el cambio en ti. Es por eso que cuando alguien es salvo, otros pueden ver una diferencia en ti, aunque es posible que no sepan qué causó el cambio. Una persona con el Espíritu Santo en ellos será como una persona nueva. Siempre estaremos buscando cómo llegar a ser mejores personas. Todos queremos ser mejores personas. Queremos mejorar. Pero Dios quiere que seamos personas totalmente nuevas que reflejan su gloria. ¿Recuerdan cuando Dios Jehová creó el mundo, el universo, la tierra y todas las bestias, las criaturas? ¿Y qué es lo que hizo? Vino Dios a la tierra. Yo lo imagino inclinándose, agarrando la tierra y formando al hombre, y le sopló el Espíritu a él. Pero antes de hacer eso, ¿qué es lo que dijo Dios? Vamos a qué? Vamos a hacer el hombre en la imagen de quién? En la imagen de Él. Estamos hechos en la imagen de Él. Entonces, si somos su creación, nosotros somos imágenes. Estamos hechos en la semejanza de Dios. Entonces, cuando nos convertimos, hay una transformación. ¿Puede ver la gente la transformación en ti? Esa es una de las características, evidencia que uno debería de ver. ¿Hay transformación? ¿O sigues en la misma capacidad? ¿Sigues hablando? ¿Sigues actuando? ¿Sigues viviendo en la misma manera que antes? Entonces no eres nueva criatura. Sigues en la misma capacidad del mundo. Si no ha habido regeneración en tu vida, si Dios no te ha cambiado, la evidencia va a ser que nadie va a poder notar la diferencia. Lo más triste es que te rodees con gente, con los impios, que hablen groserías, que vivan las vidas como idólatras y te miren a ti. La triste es, esa persona es igual que nosotros. Y tú te dices un cristiano. Eso es lo triste. No hay ni evidencia para ellos que puedan mirar en ti que tú eres de Dios. Entonces, hay transformación. En versículos 3 y 4, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les pregunta Pablo a ellos. Ellos le dicen el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en él, que venía después de
de Él, es decir, en Jesús. Ellos están en el mismo lugar que estaba Apolos. Apolos estaba enseñando el bautismo del arrepentimiento que Juan el Bautista había venido para predicar. Y esta gente tiene el mismo conocimiento. Entonces Pablo les está diciendo, con Apolos, Priscila y Aquila le completaron el cuadro. Ahora Pablo les está completando el cuadro a ellos. Y no sabemos, porque aquí es interesante que aquí dice, en versículo 1, había algunos discípulos. Muchos comentaristas dicen que esto significa que ya eran salvos. Pero otros comentaristas dicen que estos eran discípulos de Juan y todavía no eran salvos. No sabemos si eran ya creyentes de Jesucristo, si eran salvos, o si eran discípulos de Juan, que no eran todavía salvos, porque tenían el cuadro incompleto. Entonces Pablo le dice, ¿han recibido el Espíritu Santo ustedes? No, nunca hemos escuchado del Espíritu Santo. Muchas veces como cristianos, hermanos, hermanas, ¿saben qué? Hablamos mucho del Padre, hablamos mucho de Jesús, pero siempre dejamos al Espíritu Santo atrás. Hay ciertas fe que se enfocan bastante en el Espíritu Santo y luego miran la fe cristiana o miran los reformados o las iglesias evangélicas como nosotros y dicen, ustedes no creen tanto en el Espíritu Santo. No es que no creamos, pero la cosa es que muchas veces vivimos nuestras vidas como que no hay evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo son igual. Los tres son Dios en uno, el Dios Trino. Entonces, una de las otras evidencias de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros es, ¿estás creciendo en el fruto del Espíritu Santo? Una señal que has recibido el Espíritu Santo es que tienes la presencia de la fruta del Espíritu. Galatas 5, 22 a 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatas 5, 22 a 23. Voy a leerlo en mi versión aquí. Galatas 5, 22 a 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando más tiempo pasamos con Dios, crecemos en amor, gozo, paz y los demás frutos enumerados en esta escritura. Cuando ve a alguien crecer en el fruto del Espíritu, entonces sabe que ha permitido que Dios obre en sus corazones. El viaje de salvación es para toda la vida. Y se necesita tiempo para que el fruto se manifieste plenamente en nuestras vidas. A veces encontrará que no es tan alegre o amable como debería ser y puede orar y pedirle a Dios que lo ayude a usted. El crecimiento lleva tiempo y puede ser paciente consigo mismo y medida que crece en el fruto del Espíritu. Cuando tenga el fruto del Espíritu, cuando tengan ustedes el fruto del Espíritu, manifestamos en nosotros, notaremos y no actuamos como hacíamos antes de ser salvos. Si su alegría y felicidad provienen de fuentes externas del mundo, ahora proviene de adentro, de nosotros, de Dios. Siempre que quieras comprobar si estás creciendo en la fruta del Espíritu, puedes revisar cada uno de ellos y preguntarte si lo estás manifestando en tu vida. ¿Tienes amor en tu vida? ¿O tienes odio
en tu vida? ¿Tienes alegría en tu vida? ¿O siempre tienes ansiedad, tristeza? ¿Tienes paz en tu vida? ¿O tienes otra vez ansiedad, preocupación? ¿Tienes paciencia? ¿O siempre quieres todo a la carrera? ¿Quieres en este momento? Es el problema que tenemos nosotros hoy como mundo, como nación. Amabilidad, ¿tienes eso? ¿Tienes bondad? ¿Eres bondadoso con la gente? ¿Tienes fidelidad? ¿Tienes humildad? ¿Tienes dominio propio? ¿O cada vez que sucede algo no aguantas y te entregas a eso? Yo tengo una creencia que si siempre eres gobernado, si tú eres gobernado o gobernada por tus emociones, siempre quizás no eres un cristiano, porque eso no es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿estás creciendo en el fruto del Espíritu Santo o sigues igual que antes? Número 3, ¿estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo viviendo nosotros podemos seguir su dirección a medida que avanzamos en nuestra vida diaria. Las señales de la presencia del Espíritu Santo se encuentran en una persona que hablará sobre cómo Dios les está hablando y les da dirección o instrucciones para cada paso que dan. Dios quiere que sigamos la voz de su Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mucha gente son guiados por sus emociones. Mucha gente son guiados por sus, ¿qué es la palabra? Pasiones de la vida. Mucha gente son guiados por el dinero. Mucha gente son guiados por el trabajo, mucha gente son guiados por familia, mucha gente son guiados por posición, pero nada de esto puede suceder si te consideras cristiano, cristiana, hijo o hija de Dios. Cuando viene un desafío en tu vida, ¿qué está guiando tus pensamientos? ¿Qué está guiando tu corazón para entregarte a una resolución para este desafío? ¿Estás mirando cómo lo está haciendo lo demás de la gente? Bueno, esta persona hizo esto. ¿O estás permitiendo la persona del Espíritu Santo que te guía? Mucha gente hace decisiones en la vida sin ser guiados por el Espíritu. Varias veces, como hombre, como esposo, yo he sido guiado no por el Espíritu Santo. Yo he hecho decisiones equivocadas. No porque pensé que estaba haciendo una decisión mal, pero porque no oré. No permití que el Espíritu Santo hablara en mí. No escuché la voz. No fui a su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma situación? Donde estaba un desafío presente y en vez de entregártelo a Dios, al Espíritu de Dios que mora en nosotros, seguimos nuestros propios deseos y luego ya después de un tiempo viene la calamidad, viene la destrucción, porque no seguimos y fuimos guiados por el Espíritu Santo. Mucha gente vive su vida así, decisión tras decisión tras decisión, y no lo hace con Dios en sus corazones. Cuando un creyente es guiado por el Espíritu Santo, obedecerá la palabra de Dios e irá en la dirección que Él quiere que vaya. Dios nos habla en nuestro corazón y nos muestra el camino que deberemos seguir. Cuando no sepamos qué hacer en nuestra situación determinada, podemos entregárselo al Espíritu Santo, que Él dará la solución. Cometeremos menos errores en la vida cuando tengamos el hábito de escuchar lo que Dios o el Espíritu nos haga o diga. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas,
Y la única forma en que podemos es escuchando su Espíritu. Podemos comprometernos a obedecer las cosas que Dios quiere que hagamos en la vida para que podamos vivir una vida justa que lo honre durante nuestros momentos de tranquilidad, de paz, para escuchar el Espíritu Santo hablarnos y decirnos lo que hay en su corazón. Podemos tomar decisiones que conducen a la vida cuando las tomamos con Dios como nuestra fuente de sabiduría y discernimiento. Ese es el problema. Muchas veces vamos a la fuente del mundo. Vamos a la fuente, a ver qué dice el consejero. Me acuerdo cuando iba creciendo, ¿cuál era el Walter Mercado? ¿Qué dice el Walter Mercado? A ver, ¿cómo están mis cartas? En Dallas, Texas, era el canal 23, el Univisión. Está el Walter Mercado. A ver qué dice sobre dinero, porque no me estoy borrando, porque como hispanos es lo que hacemos. Y estoy hablando en el contexto de nuestra comunidad hispana. Pero cada raza hace lo mismo. Va al horoscopio, siguen el liderazgo de sus carnales, del compadre, de la comadre. ¿Cómo llegaste aquí, compadre? Pues así es como lo hice. Trabajé 60 horas a la semana por 10 años. ¿Esa es tu fuente? ¿El compadre, la comadre? Y si ese compadre, ese comadre no es gente piadosa, te van a desviar. Debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Debes de tener una antena para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo escuchas la voz del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Número 4, evidencia que tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Hablaremos con el poder del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice versículos 5 a 7, capítulo 19. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es que yo no estoy diciendo que vamos a hablar en lenguas. Yo pienso que el don de hablar en lenguas fue un milagro que se miró en el primer siglo cuando la iglesia primitiva iba recibiendo el Espíritu Santo. Bueno, Joel, yo escucho que hay iglesias y yo estar rodeado de personas que de repente están hablando como un idioma angélica. Yo no voy a decir nada, pero yo como pastor, entendiendo la palabra, yo creo un poco más. Yo pienso que el don de hablar en lenguas era una evidencia que la iglesia primitiva iba saliendo del pacto viejo y que Dios estaba permitiendo ciertos dones en ese momento, en el primer siglo, para que viera evidencia que el Espíritu Santo estaba obrando en los gentiles, en los convertidos. Ya después del primer siglo, no, yo creo se va a tener. Dios obra diferente en diferentes épocas. Y si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios siempre obraba por medio de los profetas. Dios hablaba directamente con Moisés. Dios hablaba directamente con Elías. Dios hablaba directamente con Adán y Eva, con muchos de los profetas. Pero ya de poquito Dios se alejó de hablar directo con nosotros. En el Nuevo Testamento también se ve. Ahora, hoy Dios nos permitió su palabra y así es como Dios habla en nuestras vidas. Pero lo que quiero que saquemos no es que deberemos hablar diferentes lenguas, que deberemos hablar diferente. Hablaremos con el poder del Espíritu Santo. Las señales de estar lleno del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en el poder
del Espíritu. Después de la salvación, un creyente puede ser bautizado en el Espíritu Santo y hablará diferente. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba expresión. Amados, amadas, si ustedes siguen hablando de la misma manera como un impío, como antes, hay que mirarse en el espejo y preguntarse si verdaderamente son creación nueva de Dios. Si hablamos como idólatra, maldición tras maldición tras maldición. Y no es decir que esto se requiere tiempo para cambiar. El gusanito que se convierte a la mariposa no es inmediato. Se tiene que cubrir, hay que ver ciertos cambios en su cuerpo, se toma tiempo y ya después, cuando está listo, abre sus alas y vuela. Lo mismo con un cristiano. Entonces, si tú te consideras un cristiano, cristiana, y ya tienes tiempo en la fe y todavía sigues hablando igual, y no estoy hablando de maldiciones nomás, estamos hablando con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en nuestros corazones, y cuando hablemos, esa persona es diferente. En vez de lo que siempre me da tristeza es cuando pregunto: ¿cómo estás hoy? Ay, es otro día, estoy bien cansado, me pasó esto, tengo esta prueba, estoy sufriendo, es cosa tras cosa negativa tras cosa negativa. ¿Se escucha como persona o criatura nueva en Dios? No. Hay que hablar el poder del Espíritu Santo en nuestras lenguas. ¿Cómo estás hoy? Bueno, estoy en una prueba, pero Dios está obrando. No sé qué va a hacer, pero yo tengo fe que Dios va a obrar poderosamente, y aunque no me quite la prueba, yo voy a confiar en Él. Él me va a dar lo que yo necesito. Fíjense la diferencia. Uno habla diferente. Si uno siempre habla preocupación, si uno siempre habla ansiedad, si uno siempre habla de problema tras problema, todos tenemos problemas. Todos. ¿Qué diferencia hay entre ti y las otras personas? Nada. Todo. Pero una de las evidencias, una de las cosas que uno debería de ver en un cristiano, cristiana, hijo o hija, miembro de la familia, que uno habla diferente. Uno habla el poder de Dios. El Dios se manifiesta en nuestra lengua. Esa persona me da miedo porque es bien diferente. ¿Van a creer que estamos locos? Así debería ser. Ustedes tienen conocidos, familia, que cuando piensan de ti, no sé, no lo quiero tocar con 10 pies con el palo, porque están un poquito loquitos. Así debería ser nuestras vidas con Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no nos conformamos al mundo, no nos conformamos de hablar de la misma manera que todo el mundo habla. Deberemos de hablar poder, debemos de hablar Dios, deberemos de hablar la fruta del Espíritu. Si seguimos hablando igual, somos igual que el mundo, y quizás no eres creyente. Si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a seguir hablando igual. Me olvidó poner el quinto aquí, pero está aquí. Hay que probar los espíritus. O probando los espíritus. ¿Qué significa decir esto? La señal del Espíritu Santo está en una persona que profesa que Cristo no acepta fácilmente ninguna doctrina que escuche por ahí. Si ustedes me están escuchando aquí ahorita o por medio de YouTube después y toman todo lo que digo sin comprobar que es cierto y que no va
al contrario de la palabra, se están engañando ustedes. Yo quiero que cada uno de ustedes como miembros de esta iglesia comprueben que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Se puede escuchar bien, pero si no estamos abriendo nuestras Biblias para ver si ciertamente les estoy diciendo la verdad, yo los estoy guiando y no están probando el espíritu de verdad. Hay que poner a prueba los espíritus con las personas que hablan y actúan. Hay que volver a la palabra de Dios para confirmar la verdad. 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, todo esto tienes que discernir qué es la verdad. Y especialmente nosotros como cristianos, que tenemos familias que nos rodean de diferentes fe, ellos van a tratar de desviarnos y regresarnos a donde éramos de antes. Pero hay que decirles, fíjense, familia mía, esto es lo que dice la palabra de Dios. Hay que probar el espíritu de verdad. Uno con el Espíritu Santo en ellos discernirá rápidamente a los falsos profetas y maestros. Hay muchos falsos profetas y maestros en este mundo, en el reino. No vamos a salirnos del pueblo, vamos aquí en el reino. Muchos falsos profetas y maestros. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo con esto? Se sienten convencidos cuando escuchan enseñanzas que suenan espirituales, pero que no son de Dios. Han aprendido a confirmar a lo que escuchan con la palabra de Dios. La única forma de conocer la verdad es leer y meditar en la Biblia y comprender los mandamientos de Dios. Así es como proteges del engaño y te aferras a la verdad. Cuando ve a otros apartándose de la fe, es probable que hayan creído una mentira acerca de Dios y su palabra. Si vamos a aferrarnos a nuestra fe, deberemos tener la verdad en nuestro corazón siempre. ¿Y cómo vamos a tener la verdad en nuestros corazones siempre? Estar enterrados en este libro. Puedes escuchar una predicación, puedes leer un versículo, puedes leer una devocional de otro libro, pero si es todo lo que estás haciendo y no estás enterrado en la palabra de Dios, vas a ser guiado. No vas a poder probar el Espíritu cuando te llegue esa prueba. Fíjate, Joel, Dios no quiere eso, Dios quiere esto. Porque así es como lo está haciendo toda la gente. Esta iglesia lo está haciendo así. Dice el liderazgo de esta iglesia esto. ¿Sí? Permíteme un momento. ¿Qué es lo que dice que toque? ¿Sabes qué tal fulano, amigo mío? No es cierto. Dios me dio el Espíritu Santo para discernir la verdad. Y eso va al contrario de lo que dice la palabra de Dios. En respecto, voy a estar de desacuerdo contigo. Todavía te amo como ser humano, pero la palabra de Dios dice esto, no lo que dice esto. Hay que probar los espíritus. ¿Hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti? ¿Hay transformación en tu vida? ¿Estás creciendo en el fruto del Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo o eres guiado por el mundo? ¿Estás hablando con el poder del Espíritu Santo en tu lengua o estás hablando como todos los impios del mundo? Estás probando los espíritus. Así es como ves si hay evidencia.
Yo cuando miro a una persona que dice que es cristiano, lo primero que hago es, voy y miro esto. No habla como cristiano. No discierna que cada vez que viene una prueba, no tiene el fruto del Espíritu Santo, no tiene paciencia. Está siendo guiado esta persona por el Espíritu, está siendo guiado por sus emociones, por sus pasiones. No sé de esa persona. Ay, esa persona habla como, ay, tantas groserías. Dice que es cristiano y que ya tiene tiempo. Esa es la evidencia aquí. Y si esa persona cree cualquier cosa, cree en el Walter Mercado, cree en lo que dice tal fulano acá, tal fulano acá, no está discerniendo la verdad con el Espíritu Santo en ellos. Entonces, en terminando y concluyendo, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida hoy? Examina tu vida, examina tu corazón. Y si no estás viviendo como el Espíritu Santo vive en ti, quizás este es el momento, como dice aquí Pablo, hay que venir al arrepentimiento, es importante, pero hay que incluir a Jesucristo. Tienes el cuadro incompleto. Sin Jesucristo no tienes el Espíritu de Dios en ti. Hay evidencia del poder del Espíritu Santo en ti. Cuando salgamos de estas puertas, hay que preguntarnos eso cada día de nuestra vida. Porque el diablo viene para meter duda en nuestros corazones. Y si has puesto tu fe en Jesucristo, eres nueva criatura. Y sí, se requiere tiempo para cambiar. Hay que ser santificados todas nuestras vidas. Y no seremos glorificados hasta el día de la muerte, cuando estemos en la presencia de Dios. Pero de aquí hasta ese momento hay que seguir adelante tratando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que Él mora en nuestras vidas, que Jesús envió al Espíritu Santo para cada persona que ponga su fe en Él. Él les dijo a los discípulos, quédense aquí, esperen el Espíritu Santo que yo les voy a enviar, porque sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Serían iguales como los otros del mundo. Pero nosotros, Padre, tenemos al Espíritu de tu Hijo morando en nuestras vidas. Ayúdanos a entender la capacidad y el poder que tenemos en nuestras vidas si usamos tu Espíritu correctamente. Podemos hablar mejor, podemos discernir la verdad. Podemos tener el fruto del Espíritu Santo. Padre, gracias por entrar en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.